Dios le bendiga en esta tarde, hermanos. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios una vez más por esta oportunidad y privilegio de poder estar compartiendo su palabra, que juntos podamos meditar y aprender más en cuanto a ella. Doy gracias a Dios porque su misericordia una vez más se ha renovado en nuestras vidas. Espero que se encuentren bien allí con sus familias. Y bueno, quería compartirles en esta tarde en el libro de Mateo, que pueda usted estar buscando el capítulo 3 de Mateo, algo que estuve meditando y Dios trayendo luz y revelación en cuanto a su palabra, ¿no? Pero antes vamos a orar, ¿qué le parece? Para que el Señor nos guíe, nos revele y nos enseñe su palabra, que es viva y eficaz. Oramos. Señor, te damos gracias en esta tarde una vez más. Gracias por tu hermosa presencia. Gracias por tu amor y por tu misericordia que se ha renovado en nuestras vidas en este día. Queremos en el nombre de Jesús pedirte, Padre, que esta palabra que vamos a estar meditando quede guardada en nuestro corazón y podamos ponerla por obra. No solamente ser oidores, como dice tu palabra, sino hacedores de ella misma. Que tú traigas luz y entendimiento en cuanto a cada versículo. Queremos de ti, dependemos de ti, Espíritu Santo de Dios, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Como le decía, vamos a estar leyendo en el libro de Mateo capítulo 3. En otras oportunidades estuvimos viendo de manera por ahí resumida, ¿no? Sintetizada, quien escribió este evangelio, San Mateo, para quién fue dirigida, a quién fue escrita. Y en esta tarde lo que quisiera compartir es y hablar un poquito de la predicación de Juan el Bautista, este hombre profeta de Dios que impactó, ¿sí?, a muchos en cuanto a su mensaje tan central, tan urgente, que él comienza ese ministerio con un mensaje tan importante que ahora vamos a estar leyendo. Vamos a leerlo. En el capítulo 3, del 1 al 8, dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hasta aquí vamos a meditar y a desarrollar algunos versículos. Este hombre, como dije, que impactó con su mensaje, apartado y entregado totalmente a Dios. En el libro de Lucas, capítulo 7, Jesús menciona y dice que no hubo mayor profeta que Juan el Bautista. Este hombre de Dios, reconocido por el pueblo como un profeta de Dios. Y Juan el Bautista fue ese heraldo, ese mensajero, sí, que debía preparar el camino para Jesús, ¿no? Para el Mesías que
que vendría era anunciar la proximidad del rey y preparar su camino. Usted, si lee los 4 evangelios, verá que el ministerio de Juan el Bautista ha sido tan importante porque en los 4 evangelios lo va a encontrar. En Juan 1:6 dice un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Es decir, que el pueblo reconoció el hecho de que Juan el Bautista era un verdadero profeta de Dios. Antes de continuar, me gustaría que podamos ver en el libro de Lucas, ustedes pueden leerlo tranquilamente, yo de una manera resumida se lo voy a decir, quién fueron los padres, ¿no? de Juan el Bautista. En el libro de Lucas se menciona el anuncio del nacimiento de este hombre, quien su padre fue un sacerdote, el sacerdote Zacarías, y su madre Elizabeth. Un nacimiento sobrenatural porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero un ángel, relata el libro de Lucas, un ángel se le aparece a Zacarías, le dice: no tema, porque su oración había sido oída. Y Elizabeth iba a dar a luz un hijo al que llamarían Juan, y muchos se regocijarían por su nacimiento porque sería grande delante de Dios. No bebería vino ni sidra y sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. Y en el versículo 16 del capítulo 1 dice que él haría que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, y delante de él iría con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y preparar un pueblo bien dispuesto al Señor. Una misión tan importante tenía este hombre de Dios, que después de 400 años de silencio se volvió a escuchar la voz de Dios a través de Juan. Había una urgencia, podemos decir, en el mensaje de Juan, que era el arrepentimiento, ¿no? El confesar los pecados, y porque el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose al Mesías, al Señor Jesucristo, y que para poder ser partícipe, diríamos, de este reino de los cielos, de este gobierno de Dios en los corazones, había un principio, podríamos decir como un requisito, ¿no? Por ahí, que era el arrepentimiento, el arrepentirse de todo corazón de sus pecados. Vemos el cumplimiento de las profecías de Isaías, de Malaquías. Lo menciona aquí mismo en el versículo 3 del capítulo 3 de Mateo, que dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y cuando uno ve la historia del pueblo, ¿no? De los judíos de Israel, ellos estaban esperando este cumplimiento, esta profecía, esperando a ese Mesías, ese rey que vendría, pero que vendría a liberarlos como nación. Ellos esperaban ese líder, ¿no? Militar o político que los liberaría de la opresión del gobierno en el cual ellos vivían bajo los romanos. Sin embargo, el Señor Jesús vino, y lo que ellos necesitaban era reconocer, ¿no? Que necesitaban volverse a Dios. Jesús, ese Mesías, venía para libertarlos, ¿sí? Pero de una manera espiritual, de la forma espiritual, ¿no? Hacerlos libres de esa esclavitud del pecado.
en el capítulo 1, en el capítulo 3, perdón, el versículo 1, dice que Juan estaba predicando en el desierto de Judea, ¿no? Allí donde él comenzó, digamos, desarrollando ese misterio, esa misión que tenía, donde las personas tenían que ir hacia él y muchos tenían al menos un día de viaje a pie para poder ir a escucharle. Lo impresionante de esto es que la gente dejaba, podríamos decir, sus ocupaciones, ¿no? Para ir hacia Juan y poder escuchar lo que tenía de parte de Dios. Había un hambre espiritual del pueblo, ¿no? Juan había estado, podemos decir, toda la vida, toda su vida ligada al desierto. En el libro de Lucas nos dice que antes que se manifestase al pueblo estuvo en lugares desiertos. Y Mateo, bueno, nos explica que cuando comenzó su ministerio fue al desierto de Judea. Esta es la región que se ubica entre Jerusalén y el Valle del Jordán, a lo largo del Mar Muerto. No era un lugar totalmente desértico, sino una zona montañosa de poco uso para la agricultura. Pero vayamos al mensaje central de Juan el Bautista, que fue anunciar la venida del Rey prometido. Y en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 7, dice: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Él estaba preparando ese camino, ¿no? Para que los corazones se volvieran a Dios, primeramente arrepintiéndose y confesando sus pecados, volverse a Dios, porque necesitaban volverse a Dios y así podrían ser partícipes, ¿no? de este reino de los cielos. Es decir, el Rey venía para gobernar en la vida de los hombres, en los corazones de los hombres. Y Juan fue el que había venido para anunciar, ¿no? que cada persona tenía que prepararse para poder entrar en su reino, en el reino de los cielos. Algo que destacamos de Juan es, por eso, su mensaje tan directo, cuando habla de arrepentir, del arrepentimiento, ¿no? Que es lo que los hijos de Dios, los que se han convertido al Señor, primero hubo un arrepentimiento, que es diferente al remordimiento, ¿sí? Remordimiento es un sentimiento de culpa, que cometimos un pecado, que hicimos algo mal por ese momento, ¿no? Donde nos sentimos mal y está esa culpa, pero luego volvemos a cometer el mismo error o el mismo pecado. En cambio, el arrepentimiento es un cambio en la mente. Y ese cambio en la mente, ese cambio en el corazón de reconocer que hemos pecado y que hemos ofendido a Dios, produce esa tristeza tan profunda en nuestro corazón que hace que nuestra vida cambie totalmente, radicalmente. Eso es el verdadero arrepentimiento que nos lleva a esa verdadera conversión, donde nuestras vidas, como en otras oportunidades se ha enseñado sobre la doctrina de la conversión, ¿no? Nuestra vida cambia totalmente y vamos en una dirección, ahora vamos al opuesto de lo que íbamos, a lo contrario, caminando en nuestra nueva vida en Cristo, con Cristo, agradándole y obedeciéndole a Él. Y
Y este mensaje que uno lee en este capítulo no solamente fue para aquel tiempo, ni para aquellos judíos de esa época, ¿sí? que necesitaban volverse a Dios, sino que nosotros sabemos que es para todos los tiempos, ¿no? De poder predicar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y nosotros está la presencia de Dios en cada uno de nosotros, está su Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, y tenemos hoy en día también esta misión de poder preparar a ese pueblo, ¿no? De poder dar ese mensaje tan claro de que para poder ser parte del reino de Dios, el reino de los cielos, tener ese gobierno de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida, para poder ser salvos, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos de todo corazón y encontrarnos con el Señor. Y en eso meditaba, ¿no? En esa misión que nosotros tenemos hoy en día en este tiempo, que fue en todos los tiempos, obviamente, pero preparar ese pueblo bien dispuesto para la venida de Jesucristo, porque Jesús va a venir a buscar a su iglesia, ¿sí? A su pueblo. Quizás muchos podrían decir que el mensaje de Juan fue como duro, ¿no? En realidad él no buscaba, se nota, y al leer se ve, no notaba una buena impresión por ahí de lo que sería su auditorio, sino que él simplemente quería transmitir y cumplir con el propósito de Dios y el mensaje que debía transmitir de parte de Dios y que necesitaban escuchar. Diría que fue un ministerio difícil, porque cuando usted lee los versículos más adelante, ¿no? Cuando dice que muchos de los fariseos y los saduceos habían ido a su bautismo, y él les contesta, uno diría que medio duro, ¿no? Cuando le dice: generación de víboras, que os enseñó a huir de la ira venidera, hace por frutos dignos de arrepentimiento, diciendo la verdadera conversión. Para que haya una verdadera conversión tiene que haber primeramente un arrepentimiento genuino, y cuando hay un arrepentimiento genuino hay una conversión y hay frutos, hay un cambio y una transformación de vida, que, como dije y mencioné, que comienza a caminar en la voluntad de Dios, que comienza a caminar agradando a Dios, que comienza a caminar en obediencia a su palabra. En el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 18, ahí menciona que Juan, con muchas otras exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Predicaba la verdad del Evangelio, lo que siempre por ahí mencionamos y hablamos. Y quisiera, yo por ahí de manera muy breve, ¿no? Como una manera breve, una introducción muy breve de Juan el Bautista, porque hay muchísimo para hablar de este hombre, este profeta de Dios, de su manera hasta de vestirse, su dieta. Pero con lo que yo quería meditar más es en cuanto, primero, el privilegio que tenemos de poder hablar de Jesucristo, de poder ser ese instrumento en las manos de Dios, el cual Dios nos use para predicar su verdad, para que muchos puedan convertirse y conocerla al Señor, arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Juan iba a hacer que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor,
Y yo tomo también como esa responsabilidad y esa misión que Dios ha puesto, ¿no? El Señor nos dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Y cuál es el mensaje, por eso central? Si bien hay mucho para hablar de Dios, de muchas cosas, pero lo que el hombre necesita primero es poder conocerle, o volverse a Dios, y para eso tiene que haber un arrepentimiento, en reconocer que somos pecadores, que necesitamos de este Señor y Salvador en nuestras vidas. Juan hace un llamamiento, ¿no? Para ser parte, vuelvo a repetir, del reino de Dios, hay un llamamiento al arrepentimiento. El Señor Jesucristo vendrá pronto y Él no se ha olvidado, ¿sí?, de esa promesa. Él regresará. Aunque muchos dicen, como dice la palabra, lo tienen por tardanza, lo que el Señor Jesús quiere es que todos procedan al arrepentimiento, a la salvación. Y esto es lo que el Señor nos ha encargado, ¿no?, a los hijos de Dios. No será fácil predicar muchas veces. Muchos se burlarán, otros no los aceptarán a Jesucristo, nos rechazarán. Pero nosotros debemos predicar la verdad, predicar su palabra, como dice, en tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Sabiendo que Dios está con nosotros y que Él pondrá en nuestros labios sus palabras, su verdad. El mensaje de Juan, un mensaje de restauración, ¿no?, de la relación del hombre con Dios. Y creo que es un ejemplo de inspiración para nuestra vida, este hombre de Dios. Hay algo que me gustaría compartir como cierre, como conclusión, ¿sí?, de esta breve enseñanza que vamos a seguir desarrollando con más tiempo y aprendiendo, ¿no?, de la palabra de Dios cada día. Pero hay algo que me gustó y me gustaría compartirlo, leérselos, en cuanto a hombres de Dios, ¿no?, que siervos de Dios que vemos en las Escrituras. Y es verdad que por ahí muchas veces no seremos valorados por el mundo. Pero qué privilegio y qué importante es tener esa responsabilidad o esa misión, podríamos decir, de que podamos ayudar a otros a encontrarse con Dios, ¿no?, a que sus vidas puedan cambiar totalmente y comenzar a caminar una vida nueva en Cristo. Poder ser esos hombres y mujeres que no estén apegados a este mundo, a sus valores o a sus distracciones, sino que ser esos hombres y mujeres donde nuestra mirada esté puesta en Dios para vivir en intimidad con Él. Y ser esos hombres y mujeres que puedan despertar los corazones de los hombres para que se vuelvan a Dios. Yo le invito a que usted pueda, bajo la guía del Espíritu Santo y pidiendo al Espíritu de Dios, que Él pueda seguir revelando su palabra, su vida, su corazón. Y bueno, espero que haya sido de bendición esta manera breve por ahí del desarrollo y la misión que tuvo Juan el Bautista en aquella época y que hoy la tenemos nosotros, sus hijos de Dios, los hijos de Dios, amén. Así que bueno, Dios le bendiga, un abrazo fuerte y
Será hasta la próxima, si Dios quiere.